Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más fascinantes y perturbadores que he leído últimamente, Topos de Hugo Alconada Mon. Esta obra nos sumerge en una historia real que supera cualquier ficción de espionaje, revelándonos cómo dos agentes rusos del SVR vivieron durante más de una década en Buenos Aires, construyendo identidades falsas tan perfectas que ni sus propios hijos argentinos sabían quiénes eran realmente. La historia de Ludwig Hirsch y María Rosa Mayer Muñoz no es solo una novela de espías trasladada a la realidad. Es una ventana inquietante hacia los métodos del espionaje moderno ruso y una reflexión profunda sobre la fragilidad de nuestros sistemas de seguridad. A través de 10 puntos clave, exploraremos desde las técnicas de construcción de identidades falsas hasta las implicancias geopolíticas que este caso revela sobre el mundo en que vivimos. Prepárense para descubrir cómo la realidad puede ser mucho más extraordinaria y aterradora que cualquier serie de televisión. En nuestro mundo hiperconectado, donde cada movimiento queda registrado digitalmente, Ludwig Hirsch y María Rosa Mayer Muñoz lograron algo que parece imposible: ser completamente invisibles mientras vivían a plena vista de todos. Durante más de una década en Buenos Aires, esta pareja de espías rusos perfeccionó lo que podríamos llamar el arte de la normalidad extrema. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Hirsch conducía un Volkswagen Gol 1.6 negro, el auto más vendido en Argentina durante una década. Vivían en un departamento de clase media en Belgrano, pagaban sus impuestos religiosamente, nunca tuvieron multas de tránsito ni problemas con los vecinos. Ella se vestía de manera anodina, él evitaba cualquier tipo de ostentación. No había fotos suyas en Internet, no participaban en redes sociales, no llamaban la atención ni por brillantes ni por torpes. ¿Qué podemos aprender de esto para nuestra vida actual? En una era donde la exposición constante en redes sociales se ha vuelto la norma, estos espías nos enseñan el poder estratégico del perfil bajo. Para los emprendedores y profesionales de hoy, existe una lección valiosa: a veces, el mayor poder radica en observar sin ser observado, en entender el entorno sin exponerse innecesariamente. En el mundo corporativo, por ejemplo, quienes avanzan de manera más efectiva a menudo son aquellos que construyen redes sólidas sin crear envidias, que acumulan información valiosa manteniéndose en segundo plano. La invisibilidad perfecta de los Hirsch no era producto de la casualidad, sino de una planificación meticulosa. Cada detalle de sus vidas estaba diseñado para no generar memoria en otros. Pagaban en efectivo cuando podían, evitaban confrontaciones, nunca se quejaban de nada. Esta técnica de mimetización social nos demuestra que en un mundo saturado de información y estímulos, quien logra pasar desapercibido tiene acceso a espacios y conversaciones que permanecen vedados para quienes buscan constantemente el protagonismo. Uno de los aspectos más fascinantes del caso revelado en Topos es la sofisticación con la que Artyom Dovzad y Anna Dulceva, sus nombres reales, construyeron no una, sino múltiples identidades a lo largo de su carrera como espías. No eran simplemente Ludwig y María Rosa, habían sido otras personas antes y tenían preparadas identidades de respaldo para diferentes escenarios. El proceso comenzó en una pequeña aldea a 1500 kilómetros de Moscú, donde Dulcev fue reclutado durante sus estudios en Ekaterimburgo. Durante años de entrenamiento intensivo, aprendieron a hablar, comportarse y vestirse como occidentales. Desarrollaron historias familiares detalladas, referencias culturales específicas, e incluso traumas y alegrías falsas que podían narrar con convicción. Cada identidad venía completa con documentación legal, historias de vida verificables y hasta preferencias gastronómicas coherentes. En nuestro mundo actual, donde la autenticidad se ha vuelto un valor supremo, esta capacidad de reinvención múltiple nos plantea preguntas profundas. ¿Cuántas versiones de nosotros mismos presentamos en diferentes contextos? En LinkedIn mostramos nuestra faceta profesional, en Instagram nuestra vida social, en reuniones familiares activamos otra personalidad. Los espías rusos llevaron esta multiplicidad al extremo, pero todos nosotros, en menor medida, gestionamos identidades diferentes según el contexto. Para los profesionales modernos, especialmente en el mundo digital, existe una lección estratégica importante. La capacidad de adaptar nuestra presentación personal según la audiencia sin perder la coherencia interna es una habilidad valiosa. Un CEO debe poder hablar con inversores, empleados y clientes, adaptando su lenguaje y enfoque sin traicionar sus valores fundamentales. La diferencia crucial está en mantener un núcleo ético sólido mientras se adapta la forma, algo que los espías rusos obviamente no priorizaron. La construcción de identidades múltiples también nos enseña sobre la importancia de la preparación exhaustiva.
Antes de cada presentación importante, entrevista laboral o negociación, podemos aplicar parte de esta metodología, investigar profundamente el contexto, preparar historias coherentes que respalden nuestros objetivos y asegurarnos de que cada detalle de nuestra presentación apoye la narrativa que queremos construir. Una de las revelaciones más impactantes de Topos es descubrir que los métodos empleados por Ludwig Hirsch y María Rosa Mayer Muñoz no son improvisaciones modernas, sino parte de una metodología de espionaje que Rusia ha perfeccionado durante más de 100 años. Como explica Hugo Alconada-Mon en su investigación, este sistema de espías ilegales comenzó después de la Revolución Bolchevique, cuando la nueva Rusia no era reconocida por los poderes occidentales y no podía montar servicios de espionaje a través de sus embajadas. Artyom Dulcev y Anna Dulceva dedicaron 20 años completos de su vida a esta misión, desde su reclutamiento en una pequeña aldea a 1500 kilómetros de Moscú, pasando por años de entrenamiento intensivo donde aprendieron a mimetizarse completamente con los occidentales, hasta finalmente establecerse en Buenos Aires por más de una década. 20 años para un solo objetivo. Esta paciencia estratégica contrasta dramáticamente con la mentalidad del corto plazo que caracteriza nuestro mundo actual. En nuestra era de gratificación instantánea, donde esperamos resultados inmediatos en todo lo que emprendemos, la metodología rusa nos enseña algo profundo sobre el poder de la visión a largo plazo. Mientras nosotros pensamos en trimestres, ellos piensan en décadas. Mientras nosotros nos frustramos si un proyecto no da frutos en 6 meses, ellos están dispuestos a sembrar espías que permanezcan durmiendo durante años, esperando el momento preciso para ser activados. Para los profesionales y emprendedores de hoy, esta lección es revolucionaria. Jeff Bezos construyó Amazon pensando en décadas, no en años. Warren Buffett invierte con horizontes de tiempo que pueden abarcar generaciones. Los grandes logros científicos, las innovaciones disruptivas, las transformaciones sociales reales, todas requieren esta misma paciencia estratégica que los espías rusos llevaron al extremo. En nuestras carreras profesionales, podemos aplicar esta metodología desarrollando competencias que tal vez no sean inmediatamente útiles pero que serán invaluables en el futuro. Aprender idiomas, construir redes de contactos diversas, desarrollar habilidades que parecen tangenciales a nuestro trabajo actual pero que podrían converger de maneras inesperadas años después. La diferencia crucial está en mantener la ética y la transparencia mientras aplicamos esta visión de largo plazo. Los espías rusos nos enseñan sobre la paciencia, no sobre la manipulación. Si hay algo que distingue la operación de los espías de Topos es la atención obsesiva a detalles que para el resto de nosotros podrían parecer triviales pero que, en su contexto, eran cuestiones de vida o muerte. Hugo Alconada-Mon revela que estos agentes llegaron al extremo de no poder hablar en ruso ni siquiera durante sus momentos más íntimos. Durante los partos de sus hijos, Anna Dulceva no pronunció una sola palabra en su idioma natal. No escuchaban música rusa, no veían televisión rusa, no cocinaban platos típicos de su país. Esta disciplina se extendía a cada aspecto de su existencia en Buenos Aires. Compraron el auto más vendido en Argentina, un Volkswagen Gol 1.6 negro, sin calcomanías distintivas. Se vestían de manera completamente anodina, pagaban todos sus impuestos puntualmente, nunca tuvieron multas de tránsito ni problemas con vecinos. Hasta los regalos que le daban al portero en fin de año estaban calculados para generar la impresión exacta de normalidad que necesitaban proyectar. Cuando Hirsch instalaba las antenas de comunicación con Moscú en las azoteas de los edificios donde vivía y trabajaba, tenía preparadas explicaciones técnicas convincentes para cualquier pregunta del portero o administrador. Cada detalle de la historia de su empresa informática Díaz Amandari estaba perfectamente construido, aunque todo fuera una fachada. Sus clientes eran apócrifos, pero la documentación era impecable. En nuestro mundo profesional actual, donde la competencia es feroz y las oportunidades a menudo se deciden por márgenes muy pequeños, esta obsesión por los detalles microscópicos tiene aplicaciones extraordinarias. Los grandes vendedores saben que el éxito se define en los pequeños gestos, recordar el nombre del hijo del cliente, llegar exactamente 5 minutos antes de la reunión, tener preparada una respuesta para cada objeción posible. Los emprendedores exitosos entienden que la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en detalles que los competidores consideran irrelevantes. Steve Jobs era famoso por su obsesión con aspectos del iPhone que nadie vería jamás, pero que influían en la experiencia total del usuario. Amazon perfecciona continuamente detalles logísticos que individualmente parecen insignificantes pero que colectivamente crean una experiencia incomparable.
La lección de los espías de Topos es clara: en un mundo donde todos tienen acceso a información similar y herramientas parecidas, son los detalles microscópicos los que crean ventajas competitivas sostenibles. La diferencia está en tener la disciplina para mantener estos estándares incluso cuando nadie está mirando, especialmente cuando nadie está mirando. Sin embargo, a diferencia de los espías rusos, nuestros detalles deben servir para crear valor genuino, no para engañar o manipular. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia que nos cuenta Hugo Alconada Mon en Topos es la sofisticación tecnológica con la que los espías rusos lograban comunicarse con Moscú desde las azoteas de Buenos Aires. Mientras los porteños pasaban caminando por las calles de Barrancas de Belgrano sin saber que sobre sus cabezas se transmitían mensajes encriptados hacia el corazón del poder ruso, Ludwig Hirsch había montado un sistema de comunicaciones que funcionaba a plena vista de todos, pero invisible para las autoridades argentinas. La historia de las antenas que Hirsch instalaba en los edificios de la calle O'Higgins y la avenida Cabildo revela una lección profunda sobre innovación encubierta. Cuando subía a las azoteas, siempre tenía preparada una explicación técnica convincente para porteros y administradores. Quería cotejar en tiempo real la prestación que recibían sus clientes de su empresa informática DSM ID. La realidad era completamente diferente. Esas antenas transmitían mensajes encriptados que burlaban todos los sistemas de seguridad nacionales y llegaban directamente a los centros de inteligencia del SVR en Rusia. En nuestro mundo actual, donde las comunicaciones digitales se han vuelto omnipresentes, esta historia nos enseña lecciones invaluables sobre ciberseguridad y privacidad digital. Cada día, millones de personas intercambian información sensible sin comprender completamente qué tan vulnerables pueden ser sus comunicaciones. Los espías rusos nos demuestran que la encriptación sofisticada no es solo una herramienta de espías, sino una necesidad fundamental en un mundo donde la información es poder. Para profesionales y empresarios modernos, la lección es clara: la seguridad en las comunicaciones no es un lujo opcional, es una ventaja competitiva esencial. Las empresas que comprenden y aplican correctamente tecnologías de encriptación avanzada están mejor posicionadas para proteger secretos comerciales, estrategias de mercado y datos de clientes. Al mismo tiempo, este caso nos recuerda que la tecnología más sofisticada puede estar funcionando justo debajo de nuestras narices sin que nos demos cuenta. La capacidad de Hirsch para operar un sistema de comunicaciones de nivel militar desde edificios residenciales comunes también nos enseña sobre la importancia de la infraestructura distribuida. En lugar de depender de un único punto de comunicación que podría ser detectado, operaba desde múltiples ubicaciones, creando redundancia y resiliencia. Esta estrategia tiene aplicaciones directas en el mundo empresarial moderno, donde la continuidad del negocio depende cada vez más de sistemas de comunicación robustos y descentralizados. De todos los aspectos reveladores que Hugo Alconada Mon explora en Topos, quizás ninguno sea tan perturbador como el impacto psicológico de mantener una identidad falsa durante décadas, especialmente cuando involucra a hijos inocentes. La historia de Daniel y Sofie, los niños argentinos que descubrieron que eran rusos recién en el avión hacia Moscú, representa uno de los dilemas éticos más profundos del espionaje moderno y nos confronta con preguntas inquietantes sobre autenticidad, identidad y las consecuencias de vivir mentiras fundamentales. Cuando Anna Dulceva confesó en una entrevista televisiva que al regresar nos dimos cuenta de que no podíamos hablar ruso en absoluto y ni siquiera entendemos a las personas que nos rodean que hablan nuestro propio idioma, estaba revelando algo más profundo que una simple pérdida lingüística. Estaba describiendo la fragmentación psicológica que resulta de mantener una performance tan completa que termina transformando al actor. Había vivido su papel de Argentina con tanta intensidad que su propia identidad rusa se había desdibujado. Los hijos pagaron el precio más alto de esta operación. Hugo Alconada Mon describe vívidamente el momento cuando, durante el Mundial de Rusia 2018, la familia viajó como argentinos al partido entre Argentina y Croacia. Mientras los padres sabían que era una coartada perfecta para reunirse con sus supervisores, Daniel y Sofie lloraron como argentinos cuando su selección perdió 3-0. Sus padres los veían sufrir por un país que no era el suyo, mientras ellos mismos fingían un dolor que no sentían por una derrota que secretamente podría haberlos alegrado. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales nos presionan constantemente a proyectar versiones idealizadas de nosotros mismos, la historia de los Dulcev nos confronta con preguntas incómodas sobre autenticidad. ¿Cuánto de lo que mostramos en línea es genuino? ¿Qué consecuencias psicológicas tiene mantener personas públicas que se alejan significativamente de quienes somos realmente? Para profesionales modernos, la lección es compleja pero crucial. Si bien todos debemos adaptar nuestras presentaciones según el contexto,
Existe una línea peligrosa entre la adaptación estratégica y la fragmentación de la identidad. Los líderes empresariales más efectivos son aquellos que logran mantener un núcleo auténtico mientras adaptan su comunicación a diferentes audiencias. La clave está en entender que la adaptación debe ser superficial y la autenticidad debe ser profunda, no al revés. El caso de los espías rusos también nos enseña sobre el impacto intergeneracional de las decisiones que tomamos. Nuestras ambiciones profesionales, nuestras elecciones de carrera, nuestras prioridades de vida, todas afectan a nuestros hijos de maneras que no siempre podemos prever. La diferencia crucial está en mantener la honestidad fundamental en las relaciones familiares, incluso cuando las demandas profesionales requieren discreción o adaptación en otros contextos. Una de las revelaciones más inquietantes de Topos es cómo María Rosa Mayer Muñoz, la identidad falsa de Anna Dulceva, transformó las reuniones de padres del colegio de sus hijos en una sofisticada operación de reclutamiento de inteligencia. Hugo Alconada Mon descubrió que la pareja de espías rusos había aplicado una metodología específica desarrollada por Moscú, identificar colegios sensibles e importantes, acercarse en reuniones de padres a determinados padres y madres, y construir relaciones aparentemente inocentes que les permitieran acceder a información estratégica. La precisión con la que los espías seleccionaban sus objetivos era extraordinaria. No era casualidad que 3 de las madres con las que María Rosa cultivó amistad trabajaran en empresas vinculadas al sector energético y específicamente a Vaca Muerta. Una trabajaba en una empresa petrolera, otra en una gasífera y la tercera en una compañía de insumos petroleros. Cuando posteriormente se trasladaron a Eslovenia, replicaron esta estrategia dirigiéndose hacia el titular de la agencia energética más importante de la Unión Europea. El patrón era claro. El interés de Moscú en el sector energético global era sistemático y de largo plazo. Esta metodología de networking con propósito encubierto nos enseña lecciones profundas sobre la construcción estratégica de redes profesionales. En el mundo empresarial actual, donde las oportunidades surgen cada vez más a través de conexiones personales, entender cómo los espías construyen relaciones puede darnos insights valiosos, siempre que lo hagamos con transparencia y ética. Los espías rusos demuestran la importancia de la investigación previa antes de cada interacción social. Conocían perfectamente los antecedentes profesionales de cada persona que se acercaban, sus empresas, sus roles, y cómo esa información podría ser valiosa para sus objetivos. En el networking empresarial legítimo, esta preparación se traduce en comprender la industria, los desafíos actuales del sector, y cómo nuestras habilidades o servicios pueden agregar valor real. La lección clave para profesionales modernos es entender que el networking efectivo no es sobre recolectar tarjetas de presentación, sino sobre construir relaciones genuinas basadas en intereses mutuos y valor compartido. La diferencia crucial entre el enfoque de los espías y el networking ético está en la reciprocidad y la transparencia. Mientras los espías extraían información sin dar nada a cambio, el networking profesional exitoso se basa en intercambios mutuamente beneficiosos donde ambas partes obtienen valor. La autenticidad, aunque parezca paradójico aprender esto de espías, es lo que hace sostenibles las redes profesionales a largo plazo. Quizás la lección más alarmante de Topos no tiene que ver con la sofisticación de los espías rusos, sino con la extraordinaria fragilidad de los sistemas de seguridad e inteligencia argentinos que permitieron que una operación de esta magnitud pasara completamente desapercibida durante más de una década. Como revela Hugo Alconada Mon en su investigación, mientras Ludwig Hirsch y María Rosa Mayer Muñoz operaban desde Buenos Aires, la SAID se encontraba en una crisis institucional profunda, con peleas internas constantes, la muerte de Alberto Nisman, y una sucesión de intervenciones que debilitaron dramáticamente sus capacidades operativas. El contraste es devastador, mientras los rusos aplicaban metodologías centenarias de espionaje con una disciplina férrea y una visión de largo plazo. El sistema de inteligencia argentino estaba fragmentado en luchas de poder entre figuras como Jaime Estiuso y Fernando Pocino, dedicando recursos preciosos al espionaje doméstico en lugar de proteger al país de amenazas externas reales. Alconada Mon lo resume de manera contundente: mientras estaban estos espías en el país, la SAID se peleaba entre sí, había crisis internas y ocurrió la muerte de Nisman. Esta revelación tiene implicancias que van mucho más allá del espionaje. En un mundo donde las amenazas cibernéticas, la desinformación y el espionaje económico son cada vez más sofisticados, la historia de los espías rusos nos demuestra que las instituciones que no se modernizan y profesionalizan se vuelven vulnerables de maneras que pueden comprometer la seguridad nacional. No se trata solo de tener tecnología avanzada, sino de contar con instituciones cohesionadas, profesionales y enfocadas en su misión real. Para el mundo empresarial, esta lección es fundamental.
Las empresas que mantienen silos organizacionales, luchas de poder internas o sistemas de seguridad desactualizados se exponen a riesgos que pueden ser existenciales. Los espías rusos nos enseñan que los atacantes externos siempre buscarán explotar las debilidades internas, ya sean tecnológicas, organizacionales o humanas. La modernización de los sistemas de inteligencia que está implementando el gobierno actual, con la reconstitución de la SAID y la creación de agencias especializadas como la Agencia Federal de Ciberseguridad, representa un reconocimiento tardío pero necesario de estas vulnerabilidades. Sin embargo, la lección trasciende las instituciones gubernamentales. En nuestras organizaciones profesionales, debemos preguntarnos constantemente qué vulnerabilidades estamos ignorando por estar enfocados en conflictos internos o prioridades equivocadas. La seguridad organizacional, ya sea informática, operativa o estratégica, requiere de una perspectiva integral que considere tanto las amenazas externas como las debilidades internas. Los espías rusos aprovecharon magistralmente la combinación de ambas, y su éxito durante más de una década debería servirnos como una llamada de atención sobre la importancia de mantener instituciones fuertes, cohesionadas y enfocadas en su propósito fundamental. Una de las imágenes más poderosas que Hugo Alconada-Amón nos presenta en Topos es la recepción heroica que Vladimir Putin organizó para Artyom Dulcev y Anna Dulceva en el aeropuerto de Moscú el 1 de agosto de 2024. Tras un año y medio de negociaciones que involucraron presidentes y jefes de espionaje, los espías protagonizaron el intercambio de prisioneros más grande desde el final de la Guerra Fría. Putin los recibió como héroes, con flores blancas, rosas y púrpuras, en una ceremonia que transformó una derrota operativa en una victoria simbólica. Esta escena revela algo profundo sobre la cultura organizacional rusa y su concepción de la lealtad. Como explica Alconada-Amón, Putin fue un espía, piensa como un espía, actúa como un espía y a su vez padeció las dificultades de un espía. Es un camarada que no va a soltarle la mano a los suyos. Esta perspectiva contrasta dramáticamente con la mentalidad occidental, donde el fracaso a menudo significa abandono y donde las relaciones laborales se basan más en resultados que en lealtad mutua. El mensaje que Putin envió con esa recepción fue múltiple, a sus enemigos, que Rusia tiene el poder de colocar espías en cualquier punto del planeta y recuperarlos cuando sea necesario, a sus propios agentes, que nunca serán abandonados sin importar las circunstancias, y al mundo, que existe una metodología centenaria de espionaje que seguirá operando independientemente de los reveses temporales. En el libro, Alconada-Amón también relata el caso de Mikhail Vasenkov, que se hacía pasar por el uruguayo Juan Lázaro, quien se negó a exponer o debilitar a sus camaradas o al SVR, aunque su silencio lo llevara a prisión, perdiendo todo vínculo con su hijo de 27 años. Aunque amo a mi hijo, ni siquiera por él rompería mi lealtad hacia el servicio. Esta lealtad extrema, aunque éticamente cuestionable en sus métodos, representa un nivel de compromiso organizacional que pocas empresas occidentales logran inspirar. Para el mundo empresarial moderno, donde la rotación de empleados es alta y la lealtad mutua parece un concepto obsoleto, la historia de estos espías plantea preguntas profundas sobre cómo construir organizaciones donde las personas estén verdaderamente comprometidas con una misión compartida. No se trata de replicar métodos autoritarios, sino de entender que la lealtad genuina surge cuando las organizaciones demuestran consistentemente que valoran a sus miembros más allá de su productividad inmediata. Las empresas más exitosas del mundo moderno son aquellas que, como Rusia con sus espías, invierten a largo plazo en sus talentos y demuestran lealtad institucional cuando sus empleados enfrentan dificultades. La diferencia crucial está en hacer esto con transparencia, ética y respeto por la autonomía individual. Al cerrar nuestro recorrido por Topos de Hugo Alconada-Amón, es fundamental comprender que esta historia trasciende el género de espionaje para convertirse en una ventana privilegiada hacia la comprensión de la geopolítica contemporánea. Como el mismo Alconada-Amón reflexiona, el caso de los espías rusos nos ofrece una ventana para tratar de entender un poco mejor cómo funciona Moscú y, por extensión, cómo funcionan las dinámicas de poder en un mundo cada vez más complejo. La metodología que revelan estos espías representa una visión del mundo donde la paciencia estratégica, la inversión a largo plazo y la persistencia sistemática pueden superar ventajas tecnológicas o recursos superiores. Mientras las democracias occidentales luchan con ciclos políticos cortos y la presión por resultados inmediatos, Rusia ha desarrollado programas de espías ilegales que llevan más de 100 años de refinamiento continuo. Esta diferencia de perspectiva temporal explica muchas de las tensiones geopolíticas actuales. El caso también nos enseña sobre la fragilidad de nuestras asunciones sobre seguridad en un mundo globalizado.
Los mismos sistemas que facilitan el comercio internacional, la migración y el intercambio cultural también crean vulnerabilidades que actores sofisticados pueden explotar. La facilidad con la que los espías viajaron por Sudamérica y Europa, superando controles migratorios con documentos argentinos auténticos, demuestra que vivimos en un mundo donde la confianza en los sistemas documentales puede ser una debilidad estratégica. Para profesionales en cualquier industria, Topos nos recuerda que estamos operando en un ambiente donde las amenazas no siempre son obvias y donde la seguridad real requiere pensar como nuestros potenciales adversarios. En un mundo donde la información es poder, donde las fronteras digitales son más porosas que las físicas y donde la competencia económica a menudo se libra con herramientas que van más allá del marketing tradicional, entender las técnicas reveladas en este libro se vuelve una ventaja competitiva legítima. El espionaje moderno nos enseña que en un mundo hiperconectado, la inteligencia competitiva, la protección de la propiedad intelectual y la construcción de redes estratégicas son habilidades esenciales para cualquier profesional que aspire a operar en el nivel global. La diferencia está en aplicar estas técnicas con transparencia, ética y dentro del marco legal, utilizando la sofisticación metodológica pero rechazando los propósitos manipulativos. Finalmente, Topos nos confronta con una realidad incómoda pero necesaria. En un mundo donde las reglas del juego están cambiando constantemente, donde actores estatales y no estatales emplean métodos cada vez más sofisticados para perseguir sus objetivos, la ingenuidad estratégica puede ser más peligrosa que la sofisticación ética. Entender cómo funciona realmente el mundo, con todas sus complejidades y sombras, no nos convierte en cínicos, sino en profesionales mejor preparados para navegar la realidad tal como es, mientras trabajamos para mejorarla desde adentro. En conclusión, Topos de Hugo Alconada Mon nos brinda una ventana extraordinaria hacia el mundo del espionaje moderno, pero más importante aún, nos ofrece reflexiones profundas sobre la identidad, la seguridad y la fragilidad de nuestros sistemas de confianza en el siglo XXI. La historia de Ludwig Gesch y María Rosa Mayer Muñoz trasciende el género de espionaje para convertirse en un espejo inquietante de nuestro tiempo, donde las fronteras entre lo real y lo construido, entre la verdad y la fachada, se vuelven cada vez más difusas. Los 10 puntos que hemos explorado hoy nos demuestran que las técnicas empleadas por estos agentes rusos tienen aplicaciones y lecciones que van mucho más allá del mundo del espionaje. Desde el arte de la invisibilidad estratégica hasta la construcción de identidades adaptables, desde la paciencia para proyectos a largo plazo hasta la importancia de los detalles en la construcción de confianza, estas lecciones resuenan en nuestras carreras profesionales, relaciones personales y en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pero quizás la lección más importante de Topos sea la necesidad urgente de desarrollar nuestro pensamiento crítico y nuestras capacidades de verificación en un mundo donde la información puede ser manipulada con una sofisticación sin precedentes. La historia de los Gish nos recuerda que en la era de la información, el escéptico inteligente tiene ventaja sobre el crédulo, sin importar cuán sofisticado sea este último. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Topos, de Hugo Alconada Mon. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y las lecciones más relevantes, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del trabajo investigativo de este excepcional periodista argentino. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan revelador. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que quiera entender mejor el mundo en que vivimos. Hasta el próximo episodio.